Buenos días, doctor Jaramillo. Muy buenos días, ¿cómo están? Sergio Jaramillo era el comisionado de paz. Tengo entendido, doctor Jaramillo, que usted redactó el articulito sobre el cual dice Leiva es la base para sacar, para desprender de allí una constituyente. ¿Es así? Y yo redacté el borrador de la introducción, por supuesto, pero pues es un acuerdo entre dos y hubo comentarios, observaciones, etcétera, pero pues la redacción básica sí fue mía, sí señor. Vale. En esa condición, como comisionado de paz, usted fue la contraparte de las FARC. ¿Encuentra usted un poquito con cabeza fría, doctor Jaramillo, después de reflexionarlo, decirlo, pero cómo es posible? ¿Por qué el presidente Petro está relacionando el acuerdo de paz con la idea de una reforma constitucional o mejor de una asamblea constituyente? Pues Néstor, a mí eso me sorprende por dos razones. Pues la primera es que el argumento de Álvaro Leiva de que ese párrafo sobre un acuerdo nacional da pie para una constituyente no tiene ninguna base en la realidad, porque jamás hablamos de una constituyente. Ahí se trataba, era justamente, como ya lo he dicho en otras ocasiones, de buscar un acuerdo entre los colombianos, así como hablamos en su momento de la paz territorial, de trabajar con las comunidades y las instituciones conjuntamente de implementar el acuerdo. Había temas que iban mucho más allá en un momento histórico de transición a la paz de Colombia que requerían acuerdos políticos en temas fundamentales que no iba al caso tratar con las FARC. Cómo hacer compatible la gran agricultura, la agroindustria con la agricultura familiar, cómo asegurar que ambas cosas se puedan hacer en un mismo territorio como lo hace Brasil, por ejemplo. Es un asunto de acuerdos y de políticas públicas. Entonces, eso era lo que se pensaba hacer ahí. No tiene nada que ver con una constituyente. Pero lo segundo es que el mismo presidente Petro, yo de casualidad lo vi porque me alertó un amigo de la Corte Constitucional, dijo en un discurso importante en la posesión del magistrado Vladimir Fernández en diciembre, que el acuerdo era un desarrollo de la Constitución. Y eso es exactamente el espíritu. El acuerdo era para cerrar un ciclo histórico y para dedicarnos a llevar a la realidad esas cosas que están en el papel desde hace 30 años, como la obligación del Estado de dar acceso a tierras en el artículo 64, pero sobre el que ha pasado muy poco. Entonces lo que tenemos que cambiar no es la Constitución, es la realidad. Okay. Ahora, doctor Jaramillo, esto que usted está contando es un buen recorderis. Si Petro posesionó a un magistrado de la Corte Constitucional hace 5 meses, fue eso, en diciembre, diciendo que el acuerdo de paz era un desarrollo de la Constitución, y ahora quiere poner ese acuerdo de paz por encima de la Constitución, quiere decir algo pasó entre diciembre y mayo, ¿verdad? Eso yo le creo, pero yo no estoy en yo le puedo hablar del acuerdo, digamos, yo no puedo hacer el análisis político, cuáles son las intenciones del gobierno en este momento. ¿Usted ha hablado con alguien del gobierno para entender este galimatías de por qué el presidente quiere utilizar el acuerdo? Digo yo, esta es expresión mía, manosear el acuerdo de paz para meter una reforma constitucional o una constituyente por allí. Pues por lo que he visto en la prensa, esta es una idea de Álvaro Leiva y digamos, esa fue mi sorpresa. Como le dije, pues yo hice todo esto con él. Él era la contraparte, él estaba ahí hablando y negociando conmigo a nombre de las FARC. Y eso nunca se dijo, y él sabe que eso nunca se dijo. Entonces digo, oiga, ¿cómo dice? O sea, atreven a decir una cosa que saben que jamás se discutió. Pero a mí lo que realmente más me sorprende de todo, Néstor, es que en esa situación en que está el país, no voy a contarles a ustedes que están haciendo un seguimiento diario de la situación en los territorios de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que estemos en una discusión sobre una constituyente y de cambiar el texto constitucional cuando se nos está yendo la realidad de las manos en estos días en el Cauca, pero en muchos otros lugares? Y lo que la gente pide, y lo digo porque lo sé, porque desde aquí donde estoy en Europa, tengo la manera, y lo hago con frecuencia, de hablar con líderes en las regiones. La gente lo que quiere es que ese acuerdo, eso que se escribió, se vuelva realidad y que le den seguridad. Esas son las dos cosas que la gente pide y a eso es que deberíamos estar dedicados. De eso le quería preguntar. Para cumplir, para lo que falta por cumplir, que todavía es mucho de ese acuerdo, ¿usted cree que se necesita una reforma constitucional? Absolutamente no. Es que justamente le vuelvo a decir, toda la visión del acuerdo era: los acuerdos constitucionales están.
El pacto entre los colombianos, mucha gente en su momento con razón llamó la Constitución del 91 un pacto de paz. Está ya consignado, el artículo 64 dice: el Estado colombiano deberá garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y proveer los servicios, bienes públicos, etcétera. Eso ya está, eso ya lo hicimos hace 30 años. Lo que no hemos hecho es traducir eso en algo real. Entonces es lo que yo digo, oiga, esa es la verdadera patria boba. Nosotros hablando de artículos constitucionales cuando la realidad se nos está yendo por un sifón. Sí. Doctor Leiva, cuando usted, doctor Jaramillo, cuando dice usted, discúlpeme el lapsus, cuando dice usted, doctor Jaramillo, que Leiva fue la contraparte, es que Leiva representaba a las FARC en la mesa de negociación, ¿cierto? Pues en esos casos sí, claro. Sí. Claro. Y yo podría entender que si Leiva está en eso, es que sigue queriendo sacarle jugo al acuerdo de paz, logrando 8 o 9 años después lo que no pudo durante la negociación del acuerdo de paz, que fue esa constituyente. Pues esa es una buena pregunta, pero yo estoy seguro, pero tienen que preguntarles a ellos, que las FARC o hoy el Partido Comunes no está en eso. Lo que están reclamando ellos es que, como todos nosotros, es que se implemente el acuerdo. Y no todos tenían, lo dije en otra ocasión, en mis recuerdos, el que tenía la obsesión con la Constitución y la constituyente era Iván Márquez, Iván Márquez era un hombre de delirios y de cosas simbólicas, y él pensaba que eso era como lo que marcaba el gran logro de las FARC, sí. Cuando el gran logro de un acuerdo realmente es, vuelvo a decirle, obligar al país a ponerle atención a toda esa Colombia olvidada por tanto tiempo. Sí, doctor Jaramillo, el presidente Petro ayer dijo que lo que usted había firmado en torno a la propuesta de constituyente es un engaño, y él habla de que a través del famoso Fast Track, que fue el mecanismo utilizado en el Congreso para sacar adelante las normas que permitieron inicialmente poner a andar el acuerdo de paz desde el Congreso, y quiero su opinión sobre esto, dice el presidente que no se presentaron las reformas claves, que no se presentó la reforma agraria, que no se presentó la transformación del territorio y que no se presentó un proyecto para garantizar la verdad judicial. ¿Eso es cierto? ¿Usted considera que eso es verdad y que eso justificaría una convocatoria a una constituyente? Eso me suena como el legalismo colombiano en su máxima expresión. Imagínese que la transformación del territorio la vamos a lograr haciéndole unos cambios de la Constitución. La transformación del territorio la vamos a lograr si se hace lo que está en el acuerdo, que no son solamente esos programas llamados programas de desarrollo con enfoque territorial, PDETs, que dicho sea de paso, tristemente tienen una ejecución bajísima en este momento, sino se llegan a cabo lo que se llaman en el acuerdo los 16 planes nacionales, que son compromisos de cada ministerio a hacer un plan de vías terciarias, a hacer un plan de educación rural especial, a hacer un plan de salud rural, que es el verdadero problema, el más grave de todos los problemas que hay de salud en Colombia, y que la cosa más increíble, le llevamos 2 años, año y medio, 2 años pronto en discusión de reforma a la salud, y el único de esos planes que no se ha hecho es el plan aprobado por el Ministerio de Salud. Eso es lo que hay que hacer, son políticas públicas, recursos y botas en el terreno y gente en los territorios trabajando con la gente. Es lo que necesita el país. Doctor Jaramillo, usted comenzó a negociar la paz con las FARC, creo recordar, en el año 2012, ¿cierto? ¿2002 dijo usted? 12, sí, 12. Pues digamos que teníamos un canal desde el 2010. Sí, pero con ellos, pero la negociación directa comenzó, la fase secreta comenzó en febrero del 2012, sí. Sí, correcto. Del 2012 al 2016. Buena parte de esos 4 años largos fueron en Cuba. En ese momento, Gustavo Petro, senador, ¿jugó algún papel en ese proceso de paz? Un papel directo no jugó, pero pues él apoyó. Recuerden ustedes que en ese momento, en una parte de esa larguísima negociación, fue alcalde de Bogotá. Con Humberto de la Calle fuimos a verlo y contarle lo que estaba pasando como autoridad máxima de Bogotá. Era de todo nuestro interés, y él en mis recuerdos le dio en su momento todo su apoyo. Sí. ¿Y él fue a Cuba, creo recordar?
Yo no conozco los pormenores de todo eso porque eso fue, digamos, un viaje extraoficial, no parte de lo que estaba haciendo la mesa. Sí, es que yo creo recordar que la relación entre Petro y las FARC no era óptima. Pues ahí hay un asunto histórico que también le va mejor preguntándole directamente al Partido Comunes Hoy, pero pues siempre hubo una tensión entre el M-19 y las FARC, claro, eso es cierto. Es que yo por eso digo que me parece simplemente que hay que ponerle un poquito de contexto, es que el presidente Petro manosea el acuerdo de paz con las FARC. Recuerdo que él decía que esa era una paz chiquita y ahora invoca el cumplimiento del acuerdo de la paz de ese acuerdo con las FARC para sacar adelante un proyecto político. Digo, ¿usted no tiene la sensación de que esto es un poquito el mundo al revés? Pues sí es el mundo al revés, pero también mi impresión aquí desde la distancia es que el presidente Petro dice cosas contradictorias, porque así como dice lo que usted acaba de decir, también reconoce, como mencioné hace un momento, que el acuerdo es un desarrollo de la Constitución, que eso es lo que hay que hacer, que es lo que hay que cumplir. Entonces yo digo, oiga, hagamos eso. Y yo francamente aprovecho este pequeño espacio para hacer una invitación de la mejor manera al gobierno y a todos. Hombre, es que está clara cuál es la tarea. Mire lo que estamos sufriendo por no habernos esos territorios. Mire lo que está pasando en el Cauca. Déjeme, aquí mientras esperaba hablar con ustedes, que está hablando Humberto de la Calle, tan lúcido como siempre, cogí un libro de mi biblioteca sobre el Cauca. Déjeme, le voy a leer una sola frase. Oiga esta frase. Confluyen las más variadas circunstancias para que del Cauca se quiera apoderar todo tipo de fuerzas contradictorias que no descartan los más despiadados sistemas para imponer sus voluntades y sus intereses. Allí hay de todo: guerrilla, narcoguerrilla, minifundio, latifundio, subversión y represión, y como común denominador, muerte y sangre por todas partes. Eso que le acabo de leer lo escribió en una editorial Guillermo Cano en 1985. 85. O sea, hace 40 años. Y no hemos sido capaces. No puede ser. No, eso es lo que es el acuerdo de paz. Era un llamado a decir, por Dios, el buque tiene que virar un poquito. Tenemos que salir de la patria o de la discusión política de Bogotá eterna. Tenemos que ir a los territorios y trabajar entre todos, con la gente. Eso es lo que al día de hoy piden, y eso es lo que el gobierno todavía podría hacer. Y yo veo ahí oportunidades. La vicepresidenta desde el Cauca, el actual comisionado de paz, está muy interesado en promover la paz territorial. Hagámosle. Sí, ese es un muy buen mensaje, doctor Jaramillo. El gobierno pareciera estar jugando diferentes cartas en torno a la paz total, y ese es otro asunto, porque hay discusiones sobre el primer punto de la agenda con el ELN, porque las disidencias ya tienen disidencias, porque las cosas pues están complejas. Pero quiero regresar al origen de todo esto, y es la propuesta de una convocatoria, una constituyente que hace el gobierno supuestamente para cumplir el acuerdo de paz. Y le pregunto por otro argumento que ha venido esgrimiendo el presidente y también el ex canciller Leiva, y que se ha convertido en un tabú, en un fetiche. Es un asunto que yo quisiera que usted nos explicara. Ellos argumentan que el acuerdo de paz gobierno-FARC es un acuerdo especial, consignado en Naciones Unidas y consignado ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que eso le da un estatus que abriría la puerta a una convocatoria de una constituyente sin pasar por el Congreso. ¿Eso es verdad? Pues lo que alcancé a oír de Humberto de la Calle ya lo explicó mucho mejor Humberto lo que se lo puedo explicar yo. Yo le digo simplemente, porque como todo esto son términos técnicos, un acuerdo especial es un acuerdo en el marco del derecho internacional humanitario, donde las partes se comprometen a darle un desarrollo más específico a aspectos de esas obligaciones del DIH. Ese es el alcance. En su momento hubo una discusión con el CICR si realmente todo el acuerdo podría caber dentro de eso o no. Unos pensaban que sí, otros pensaban que no. Y al final se pensó, bueno, como aquí lo que hay es una transición a la paz, y hay un proceso de posconflicto que incluye un desarme y unas condiciones, en fin, podríamos mirarlo. Pero eso fue, no más. Nunca se pensó que eso, y era una manera, digamos, en la muy turbulenta política de Colombia, de dar garantías de que esto tenía diferentes tipos de respaldos.
pero pues a nadie se le ocurre pensar que eso era para ser una constituyente, porque es que además le vuelvo a decir, perdón, y les voy a tener que dejar porque me salí de una conferencia para hablar con ustedes. Sí, lo sé. Pero es que el espíritu de todo el proceso desde el comienzo se llamaba el cierre del conflicto armado histórico y el cierre del ciclo constitucional que se abre en el 91 y que quedó cojo porque las FARC no quiso entrar y decir, bueno, vamos a cerrar eso, vamos a cerrar ese pacto de paz que es la Constitución y nos vamos a dedicar a hacer las cosas, a hacer lo que Colombia no ha querido hacer en todo este tiempo de existencia republicana. Eso es lo contrario de una constituyente, es ir a la realidad, no al papel. Sí. Doctor Jaramillo, le hago una pregunta muy chiquita porque anoche apareció una figura del petrismo, Isabel Cristina Zuleta, diciendo que lo que están buscando en este ambiente de constituyente es la reelección del presidente Petro. Y sospecho que esa es la ficha que faltaba para armar este rompecabezas. De esa idea, reelección de Petro, invocando el acuerdo de paz con las FARC, Asamblea Constituyente, ¿ustedes en algún momento se les ocurrió lo peligroso, la puerta que se puede abrir producto de una interpretación política tantos años después? Pues por supuesto que no. ¿Quién iba a pensar en eso? Lo último que le puedo decir es que, mire, en un régimen presidencial no hay un tema más sensible que los límites de los presidenciales, de los periodos presidenciales. Por ahí ya pasamos, esa historia ya la conocemos. Si me permite decirle, en el año 2009 yo era viceministro de Defensa en el gobierno Uribe y yo renuncié porque estaba en desacuerdo con que el presidente Uribe se fuera al Congreso a cambiar la Constitución para quedarse en el poder. Eso es lo que acaba una república. Yo creo que eso es lo último que necesita Colombia, lo que debería hacer el gobierno, y tiene los medios, tiene los fondos, porque es una reforma tributaria muy cuantiosa, es meterse en el terreno con gente que tiene además el gobierno, que conoce el terreno, como puede ser la vicepresidenta, quien ya mencioné, y hacer las cosas. Queridos amigos, los tengo que dejar. Vale. Doctor Jaramillo, gracias. Lo dejo que atienda su conferencia. Muy amable. Un saludo. Chao.